Botella número 26 arrojada al mar. Se acerca una vez más la celebración de la Navidad, la irrupción en la historia de la persona y de la obra de Jesús que silenciosamente se viene gestando y que año a año celebramos su nacimiento y la actitud de sus padres, de María y de José, de, de recibir esta vida nueva y de ocuparse de, de cobijarla y de acompañarla y de despertarla, ¿no? Porque los humanos nacemos vulnerables y necesitados de mucho cuidado, de mucho estímulo, de mucha contención. Acercándose una vez más entonces la celebración del nacimiento de Jesús, en la palabra de Dios nosotros ponemos nuestra mirada en la persona de Juan Bautista. Juan Bautista es aquel hombre, parte del pueblo y de la fe judía, que en nombre de Dios trata de despertar, de alertar y despertar la vida y la fe del pueblo judío. Tiene una iniciativa muy significativa, ¿no? Él les dice a sus paisanos, a sus vecinos, es necesario que recomencemos. Nos hemos alejado del modo de vivir, del sentido de nuestra vida y de nuestra historia. Muchos de los nuestros están ninguneados, ignorados, olvidados, y urge volver a fundar la vida de nuestra nación. Por eso Juan se instala a orillas del Jordán, en aquel lugar donde el pueblo había ingresado a la tierra que era de sus antepasados, cuando vienen en aquella larga marcha desde su situación de esclavos, de esclavitud en Egipto, y fundan las bases de una vida en libertad, ¿no? Muy interesante este proceso histórico en la historia de Israel, ¿no? Ellos perciben, recuerdan ustedes, habían tenido que ir a negociar a Egipto en tiempos de una gran hambruna, porque no llovió por mucho tiempo y entonces no tenían alimento ni para ellos ni para sus ganados, y había un pueblo vecino, poderoso, los egipcios. Ellos habían encontrado la manera de almacenar el cereal y que no se pudra, ¿no? Entonces, en tiempos de sequía y de hambruna, los egipcios tenían alimento. Y muchas familias judías tuvieron que llegarse a Egipto en busca de alimento. En primer lugar para ellos, y luego, para ver si podían tener algo para sus animales que habían muerto de hambre y de sed. En esta situación, quedan un poco como atrapados en la circunstancia, ¿no? Al principio tienen algunos bienes para ofrecer a cambio de la comida y luego ofrecen su trabajo. Pero claro, esto genera una situación de dependencia y de dominio de parte de los egipcios, de modo que los judíos, andando la vida, se dan cuenta que trabajan para comer, porque los egipcios le dan trabajo a cambio de un albergue y un plato de comida. Pero ellos dicen, esto no es una manera digna de vivir, no podemos tomar nuestras decisiones, no podemos desarrollar la vida de nuestras familias, limitan los nacimientos, no nos permiten tener todos los hijos que nosotros decidimos traer al mundo. Y entonces comienza a haber como una movilización donde dicen, regresemos a la tierra de donde vinimos y construyamos nuestra vida afrontando las decisiones y estableciendo las reglas de juego para vivir en libertad.
Esto es lo que en la historia de Israel y en la palabra de Dios se presenta como la esclavitud que sufrimos en Egipto. Fuimos hambrientos, pero en la medida en que quedamos atrapados de trabajar solo por el techo y el sustento, perdimos libertad. Bueno, y entonces se organizan para volver. Al volver a su tierra, a la tierra de sus antepasados, muchos años después que habían abandonado esas tierras, llegando a esta región, atraviesan el río Jordán. Bueno, en ese lugar se instala Juan Bautista muchos años después, cuando ya las generaciones fundadoras de la nación habían muerto todos, ¿no? Pero Juan descubre que tenemos que volver a fundar las raíces de nuestra convivencia y de nuestra nación. Entonces les propone a los judíos de su tiempo, Juan es de los tiempos de Jesús, ¿no? Juan le propone a los judíos de su tiempo, volvamos a fundar las raíces de nuestra nación. Él se ubica del otro lado del Jordán, invita a sus paisanos a que vayan hasta allí y vuelvan a cruzar el Jordán como un gesto de recomenzar. Y dice, esto nos prepara y nos predispone para descubrir la cercana presencia de Dios, del reino de Dios, del mundo que Dios sueña en medio nuestro. Que Jesús después, cuando empieza su tarea misionera, su tarea de predicador, Jesús va a anunciar, ha llegado el reino de Dios, han llegado los tiempos nuevos. Estén preparados, estén advertidos, es necesario que se den cuenta que Dios está en medio de ustedes. Hay una profunda conexión, ¿no? En este tiempo de la vida del pueblo, de la vida social y religiosa, ¿no? Bueno, y Juan, preparando entonces los nuevos tiempos, alertando de la cercana presencia de Dios, les propone, volvamos a ser hermanos todos. Y a cada uno, según su situación y según su realidad, le pide que viva con autenticidad, con convicción, su condición humana. No tengas comida guardada y de sobra si alguien de tu pueblo tiene hambre. No guardes vestidos para estar seguro de tener con qué cubrir tu cuerpo el día de mañana, mientras tenés un vecino, un familiar, o alguien de tu pueblo que está desnudo. Le dice a los recaudadores de impuestos, no se aprovechen de su situación. Le preguntan los soldados, y nosotros no abusen de la autoridad, no abusen del poder que les da las armas y la organización. Es decir, Juan propone refundar las raíces que nos hacen pueblo, y ser pueblo es darnos cuenta que somos todos hermanos. Y si logramos este cambio de mentalidad y de actitud, vamos a descubrir que Dios está muy cerca, que vive en medio nuestro. A Juan le va a tocar decir que Jesús es ese profeta, es ese enviado, en definitiva es la presencia viva de Dios entre nosotros. Que tengan buena semana.